Hace más de un siglo, Freud dijo que lo que callamos no desaparece, se transforma. A veces en un síntoma que habita el cuerpo, a veces en impulsos que no comprendemos, y a veces en la forma en que nos relacionamos con los otros. Existen muchas razones por las que no hablamos de lo que sentimos. A veces no encontramos las palabras, a veces las tenemos, pero no el permiso de decirlas. Algo familiar, social, incluso interno nos impide decirlo. Y así callamos, creyendo que el silencio protege. Pero lo no dicho no se va, permanece y termina hablando por nosotros, en formas que no siempre entendemos. Expresar lo que sentimos no es solo un desahogo, es un modo de comprendernos, de ordenar el caos interno, porque muchas veces el enojo esconde tristeza, la indiferencia esconde miedo, y el cuerpo dice lo que la boca no puede nombrar. Quiero compartirte una historia, una que puede resonar en muchas otras. Laura llegó a análisis por lo que ella llamaba problemas de ira. Se sentía fuera de control, impulsiva, hiriente con quienes más quería. Con el tiempo, entendimos que esa ira no era gratuita, era su escudo, su trinchera. Laura creció en un hogar donde el miedo era cotidiano. Su madre descargaba su enojo sin límites sobre ella y sus hermanos. El padre, ausente, nunca puso freno. No había espacio para llorar ni para hablar, solo para aguantar, para sobrevivir. Y Laura sobrevivió, haciéndose fuerte, mandona, dominante como su madre. Era su manera de sentirse a salvo, de no volver a sentirse vulnerable. Su carácter le sirvió para enfrentarse a un mundo que le daba terror, pero también le trajo conflictos, rupturas, pérdidas que no entendía. En análisis, Laura fue hilando su historia. Lo que antes era una masa confusa de recuerdos y emociones comenzó a tener forma, y detrás del enojo que la habitaba apareció una tristeza profunda, un sentimiento de abandono encapsulado en su cuerpo durante años. El enojo era su manera de sobrevivir, pero no era su única verdad. Al poder hablar de su dolor, Laura empezó a cuidar de sí misma, a mirar sus heridas sin vergüenza, a entender que no todo enojo necesita explotar, que sentirse frágil también es parte de estar vivo. El psicoanálisis no busca eliminar lo que sentimos, busca dar sentido, nombrar lo que antes se callaba, y en ese acto empezar a sanar. Porque cuando nos escuchamos de verdad, también comenzamos a cuidarnos. Y es que cuando las palabras no encuentran su lugar, el cuerpo se vuelve escenario y actúa, con dolor de estómago, con insomnio, con falta de aire. El síntoma aparece cuando ya no se puede sostener el silencio. No todos lo llevan en el cuerpo, hay quienes repiten. Repiten siempre la misma historia pero con distintas personas, el mismo punto de quiebre, como si algo más fuerte que ellos los empujara al mismo lugar. Ahí también habla lo no dicho. ¿Por qué cuesta tanto hablar de lo que sentimos? Porque vivimos en una cultura que confunde la emoción con debilidad, donde pedir ayuda se asocia al fracaso. Y así, aprendemos a funcionar, pero no a comprendernos. En México, por ejemplo, arrastramos una historia cargada de estigmas. Frases como no chilles, que no eres macho, o los hombres no lloran, han marcado generaciones enteras. A las mujeres también se les ha enseñado que sentir demasiado es ser dramáticas, y lo emocional queda en segundo plano. En esta lógica se valora más ser productivos que estar bien, funcionar por encima de sentir. Se normaliza el burnout, la desconexión, el adormecimiento emocional, y la angustia, desplazada, busca salidas que solo calman momentáneamente. Pero quisiera compartirte otra historia, porque Laura no es la única. Quiero contarte también sobre Fabián. Fabián llegó a análisis con un problema serio de alcoholismo.
Ya había tenido accidentes, pérdidas, incluso puso en riesgo su vida. Pero al inicio no hablaba de eso. Hablaba de su trabajo, de las tareas que debía cumplir, del estrés, de los pendientes, de los informes. Y lo hacía como si me estuviera rindiendo cuentas, como si yo fuera su jefe y él el empleado modelo. Le señalé esto, que su manera de hablar era casi mecánica, sin emoción. Y es que muchas personas hablan así, como si lo que les ocurre no los afectara. Pero no es falta de sensibilidad, es defensa, es la forma en que el psiquismo se protege de lo insoportable. Poco a poco, Fabián empezó a decir más, a nombrar el enojo que sentía con sus compañeros, la frustración por la corrupción en su entorno laboral, y un día apareció algo más profundo, el abandono. Una infancia donde los padres estaban, pero no del todo, ausentes, distantes, desbordados por sus propios mundos. Desde muy pequeño, Fabián tuvo que hacerse cargo de sí mismo. Aprendió a resolver, a no molestar, a no necesitar. Y ese mismo mandato lo sigue empujando hoy. Hace más de lo que le corresponde, carga con responsabilidades que no son suyas. Y el alcohol. El alcohol fue durante años su forma de no sentir, de no recordar, de anestesiar lo que dolía. Ahora, Fabián comienza a ponerle nombre a lo que le pasa, a reconocer que también siente, que también necesita. Y no todas sus emociones están claras aún, pero ya no huye de ellas. Está en proceso, y ese es un comienzo valioso. Hay muchas personas como Fabián que aprendieron a funcionar, pero no a sentir, que nunca tuvieron un espacio para hablar de sí mismos, ni en casa, ni en la escuela, ni en pareja, y que hoy viven desconectados de su propio mundo interno. Por eso existe el análisis, la psicoterapia, no para dictarte qué hacer, sino para acompañarte en el descubrimiento de tu propia verdad, para que lo que antes dolía en silencio encuentre por fin palabras. Hay muchas formas de callar. Algunos gritan con el cuerpo, otros se esconden en la ira, algunos beben para no sentir, otros trabajan sin parar, pero el dolor no desaparece, solo cambia de forma. Laura se protegía tras la dureza, Fabián tras la funcionalidad. Ambos, como tantos otros, aprendieron a no molestar, a seguir adelante sin mirar atrás. Pero lo no dicho siempre espera, late en la sombra, pide espacio, y si encuentra escucha, transforma. El análisis no es una receta, no es una solución mágica, es un camino, uno que se recorre hablando, sintiendo, recordando, y poco a poco resignificando. En análisis se aprende a mirar la propia historia con otros ojos, a entender que no todo lo vivido nos define, pero sí nos habita, y que hablar de eso que nos duele no nos debilita, nos libera. Porque a veces lo más valiente no es aguantar, es decir, me pasa algo y no sé qué es, y dejar que con tiempo y con escucha esa voz se afine, se vuelva propia y empiece a cuidar de quien la habita. Si algo de esto te resonó, tal vez estás listo para comenzar. Y si no sabes por dónde, ahí empieza el trabajo. En Devenir Psicoanalítico te podemos acompañar. Síguenos en nuestras redes y si quieres saber algo más sobre el tema, comenta. Hasta la próxima.